¿Hasta qué punto la Biblia podría tener bases en contactos alienígenas en el pasado? ¿Podrían las ciencias, la historia y la religión llegar un día a un punto de conexión que aclare todos estos misterios? ¿Los seres celestiales llegados desde lo alto podrían ser realmente extraterrestres que se recogieron en las Sagradas Escrituras con una visión primitiva de los acontecimientos? ¿Hubo milagros o solo fue la intervención de tecnologías avanzadas? ¿Es una locura pensar esto? A lo largo de los años, diversas teorías han sugerido que ciertos personajes bíblicos podrían haber sido seres extraterrestres o haber tenido contacto con ellos. Moisés, Enoc, Noé y hasta el mismísimo Jesucristo, entre otros, han sido protagonistas de múltiples teorías que los describen como seres llegados a la Tierra, procedentes de objetos voladores, para contribuir con sus enseñanzas a la humanidad en nuestro planeta. Hoy viajaremos al pasado en un recorrido científico e histórico al encuentro de personajes, objetos, sucesos que no es descabellado pensarlos como meros contactos e intervenciones alienígenas, y todos ellos están en el libro más misterioso de la historia humana, la Sagrada Biblia. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Para iniciar este detallado análisis, centrémonos en solo algunos personajes de la Biblia que, según varias teorías, fueron extraterrestres y el porqué de tales afirmaciones. Elohim. En el Antiguo Testamento, el término Elohim se utiliza para referirse a Dios, pero su forma plural ha llevado a algunos investigadores como J.J. Benítez a proponer que podría referirse a múltiples seres de origen no terrestre que interactuaron con la humanidad primitiva. Enoc. Según el libro de Enoc, este patriarca fue llevado al cielo por ángeles y recibió revelaciones divinas. Algunos teóricos de los antiguos astronautas interpretan estos relatos como encuentros con seres extraterrestres que compartieron conocimientos avanzados con él. Noé. El polémico Erich von Däniken y otros proponentes de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que Noé podría haber sido advertido del diluvio por seres extraterrestres, quienes también le proporcionaron instrucciones detalladas para construir el arca, interpretando esto como una intervención para preservar la vida humana y animal. Moisés. Algunos investigadores señalan que las experiencias de Moisés, como la visión de la zarza ardiente o la recepción de las tablas de la ley en el monte Sinaí, podrían interpretarse como encuentros con tecnología avanzada de origen extraterrestre. La descripción del Arca de la Alianza también ha sido analizada bajo esta perspectiva, considerándola un dispositivo tecnológico. Ezequiel. El profeta Ezequiel describe en sus visiones un carro de fuego, con ruedas dentro de ruedas y seres con apariencia humana, lo que algunos interpretan como una posible nave espacial y sus ocupantes extraterrestres. Jesús de Nazaret. Algunas teorías especulativas sugieren que Jesús podría haber sido un ser de origen extraterrestre, enviado para impartir enseñanzas y realizar milagros mediante tecnologías o conocimientos avanzados desconocidos para la humanidad de la época. Es importante destacar que estas interpretaciones no cuentan con respaldo académico o teológico mayoritario, por lo que las consideran especulaciones, y estos expertos las sitúan dentro del ámbito de la pseudociencia y la ufología. La mayoría de los estudiosos de la Biblia interpretan estos relatos en contextos históricos, culturales y religiosos propios de las épocas en que fueron escritos. Pero,
¿Y si las teorías que ahora son rechazadas realmente tuvieran la razón? Sigamos adentrándonos en la misteriosa Biblia. Diversos investigadores han interpretado ciertos pasajes bíblicos como posibles referencias a objetos voladores no identificados, conocidos como ovnis. El carro de fuego de Elías. En el libro Dos Reyes del Antiguo Testamento se describe cómo el profeta Elías es llevado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. Algunos teóricos sugieren que esta descripción podría corresponder a una nave espacial que abdujo a Elías. La visión de Ezequiel. En Ezequiel, el profeta relata una visión de seres vivientes y ruedas dentro de ruedas que se movían en el cielo. Esta intrigante y compleja descripción ha sido interpretada por algunos como el avistamiento de una nave espacial con tecnología muy avanzada. El arrebatamiento de Enoc. En Génesis se menciona que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Algunos interpretan esta desaparición como una posible abducción por parte de seres extraterrestres. La estrella de Belén. El Evangelio de Mateo narra cómo una estrella guió a los Reyes Magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús. Algunos teóricos han propuesto que esta estrella podría haber sido un objeto volador no identificado que dirigió a los denominados magos. Las visiones de Daniel. En el libro de Daniel se describen diversas visiones de seres y fenómenos celestiales. Algunos han interpretado estas visiones como encuentros con entidades extraterrestres o avistamientos de ovnis. Desde Mil Historias debemos señalar que estas interpretaciones no cuentan con respaldo académico o teológico mayoritario y se consideran especulaciones dentro del ámbito de la ufología y la pseudociencia por parte de los que sostienen lo contrario. La exégesis bíblica tradicional interpreta estos pasajes en contextos simbólicos, proféticos o espirituales propios de la literatura religiosa de la época. Pero, ¿y si las especulaciones resultaran ser reales? Diversos teóricos han interpretado ciertos objetos mencionados en la Biblia como posibles artefactos de origen extraterrestre o vinculados a tecnologías avanzadas desconocidas en la antigüedad. Este es el caso del Arca de la Alianza. Descrita en el Antiguo Testamento, el arca contenía las tablas de los 10 mandamientos y se le atribuían poderes extraordinarios, como emitir fuego o causar la muerte a quienes la tocaban sin autorización. Algunos teóricos sugieren que podría haber sido un dispositivo tecnológico avanzado, posiblemente de origen extraterrestre, utilizado para comunicarse con seres de otros mundos o como fuente de energía. El carro de fuego de Elías. En Dos Reyes, como mencioné antes, se relata cómo el profeta Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. Algunos investigadores interpretan este carro como una posible nave espacial que realizó una abducción del profeta. La visión de Ezequiel. El profeta Ezequiel describe en el capítulo 1 de su libro una visión de ruedas dentro de ruedas que se movían en el cielo y seres con múltiples caras, como te dije antes. Esta descripción ha sido interpretada por algunos como un encuentro con una nave espacial de diseño complejo y sus ocupantes extraterrestres. La ya mencionada Estrella de Belén. Narrada en el Evangelio de Mateo, se describe como una estrella que guió a los Reyes Magos hasta el lugar de nacimiento de Jesús. Como te comenté hace unos instantes, algunos teóricos proponen que esta estrella podría haber sido una nave extraterrestre que dirigió a los magos. El Cabot. En algunos textos bíblicos se menciona la palabra hebrea Cabot, que se traduce comúnmente como gloria y se asocia con la presencia divina. No obstante,
Algunos investigadores sugieren que podría referirse a una nave espacial o un objeto volador que representaba la manifestación física de dicha presencia. La exégesis bíblica tradicional interpreta estos relatos en contextos simbólicos, espirituales o metafóricos, propios de la literatura religiosa de la época. Pero, ¿y si es como plantean los teóricos que son rechazados en la actualidad? A lo largo de los años, muchos de estos teóricos han interpretado ciertos eventos bíblicos como posibles encuentros con seres extraterrestres. Comencemos por el más clásico de todos, la creación del hombre. Algunos proponentes de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que la creación de Adán y Eva podría ser una intervención genética realizada por seres extraterrestres para crear o modificar a la humanidad. La Torre de Babel. En Génesis 11 se relata cómo la humanidad intentó construir una torre que llegara al cielo y Dios confundió sus lenguas para dispersarlos. Algunos interpretan este evento como una intervención de seres avanzados que buscaban impedir que la humanidad alcanzara cierto nivel de conocimiento o tecnología. La destrucción de Sodoma y Gomorra. El relato de la destrucción de estas ciudades con fuego y azufre ha sido interpretada por algunos como el uso de armas avanzadas, posiblemente nucleares, por parte de seres extraterrestres para castigar a sus habitantes. El éxodo y la columna de nube y fuego. Durante el éxodo de Egipto, los israelitas fueron guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Algunos teóricos sugieren que estas columnas podrían haber sido naves extraterrestres que guiaban y protegían al pueblo. La caída de Jericó. En el libro de Josué se describe cómo las murallas de Jericó cayeron después de que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días. Algunos interpretan este suceso como la utilización de tecnología avanzada, posiblemente proporcionada por seres extraterrestres para derribar las murallas. Las visiones de Daniel. El profeta Daniel tuvo varias visiones de seres y eventos celestiales, incluyendo la visión de uno como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Algunos interpretan estas visiones como encuentros con seres extraterrestres o avistamientos de naves espaciales. La transfiguración de Jesús. En los evangelios se relata cómo Jesús se transfiguró en una montaña, brillando con luz intensa, y fue acompañado por Moisés y Elías. Algunos teóricos sugieren que este evento podría interpretarse como un encuentro con seres de otros mundos. La ascensión de Jesús. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Algunos interpretan esta ascensión como un posible traslado a una nave espacial o a otro planeta. Llegados a este punto, vuelvo a puntualizar que la exégesis bíblica tradicional interpreta estos relatos en contextos históricos, culturales y espirituales propios de la literatura religiosa de la época. Pero, ¿y si la realidad fue otra completamente diferente? La Biblia es una obra que ha fascinado a la humanidad durante milenios, no solo por su relevancia religiosa, sino también por sus descripciones de eventos extraordinarios, seres celestiales y objetos místicos. Aunque la mayoría de los estudiosos interpretan sus relatos desde una perspectiva histórica, simbólica o espiritual, algunos teóricos han planteado la hipótesis de que algunos pasajes podrían estar relacionados con seres extraterrestres o tecnología avanzada. Si bien estas interpretaciones son especulativas y carecen de evidencias concluyentes, es importante considerar que la ausencia de pruebas no implica la ausencia de posibilidades. Desde una perspectiva científica, el universo es vasto más allá de nuestra comprensión cotidiana. Se estima que contiene al menos 2 billones de galaxias, cada una
con cientos de miles de millones de estrellas y aún más planetas. La probabilidad estadística de que exista vida en otros planetas es extremadamente alta. Lo que sigue siendo incierto es si esa vida podría haber desarrollado tecnología avanzada y si alguna civilización extraterrestre habría tenido contacto con la Tierra. El principio de mediocridad, un concepto fundamental en la astrobiología, sugiere que no hay nada particularmente especial acerca de nuestra posición en el universo, lo que refuerza la idea de que otras civilizaciones sí podrían existir. La interpretación de ciertos pasajes bíblicos como evidencia de encuentros con extraterrestres se basa en descripciones que, desde una perspectiva moderna, podrían recordar tecnologías avanzadas o encuentros con seres no humanos. La descripción de Elías siendo llevado al cielo en un carro de fuego ha sido interpretada como una posible nave espacial. Desde una perspectiva científica, esto podría explicarse como un relato metafórico o una interpretación primitiva de un fenómeno tecnológico incomprensible para su época. Por otro lado, Ezequiel describe ruedas dentro de ruedas y seres resplandecientes, una narración que algunos teóricos de los antiguos astronautas asocian con una nave espacial y sus ocupantes. Aunque estas interpretaciones son especulativas, también abren la posibilidad de que los antiguos humanos describieran lo que no podían entender en términos tecnológicos. La estrella que guió a los Reyes Magos podría interpretarse como un objeto volador controlado en lugar de un evento astronómico. La posibilidad de una nave extraterrestre o un dron avanzado no puede descartarse completamente si consideramos la hipótesis de visitas alienígenas. El Arca de la Alianza es un objeto sagrado que se describe con capacidades extraordinarias, como emitir rayos mortales y destruir ejércitos enemigos. Algunos investigadores especulan que podría haber sido un artefacto tecnológico avanzado, posiblemente un dispositivo de comunicación o de energía. Históricamente, las culturas antiguas de todo el mundo han descrito interacciones con seres celestiales o dioses que descendían del cielo. Desde los Vimanas de la India hasta los Anunnaki de Mesopotamia, hay un patrón recurrente de relatos que podrían interpretarse como encuentros con seres avanzados. Esto plantea una pregunta muy intrigante. ¿Es posible que algunas de estas historias sean interpretaciones antiguas de encuentros con extraterrestres? Desde el punto de vista de la epistemología, el hecho de que no tengamos evidencias concretas de visitas extraterrestres en la Tierra no invalida su posibilidad. La ciencia avanza constantemente. Lo que hoy parece improbable podría demostrarse en el futuro. Por ejemplo, hace apenas un siglo, la idea de explorar otros planetas era considerada fantasía, pura ficción o simple locura. Hoy en día, hemos enviado sondas y rovers a Marte y estamos buscando exoplanetas habitables. Además, la investigación sobre vida extraterrestre no se limita a la especulación. Proyectos como el SETI y el estudio de biofirmas en exoplanetas demuestran que la búsqueda de vida fuera de la Tierra es un esfuerzo científico muy serio. La paradoja de Fermi plantea una cuestión fundamental. Si el universo es tan grande y antiguo, ¿por qué no hemos encontrado evidencias de otras civilizaciones? Una posible respuesta es que estas civilizaciones han visitado la Tierra en el pasado y sus intervenciones se han registrado en relatos como los de la Biblia. Como dijera el prestigioso científico Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, la falta de pruebas concluyentes no significa que algo sea imposible.
Mientras la ciencia continúa explorando los misterios del universo, es razonable mantener una mente abierta ante la posibilidad de que algunas de estas teorías puedan tener una base en la realidad. La historia nos enseña que muchas ideas consideradas absurdas en su tiempo resultaron ser correctas con el avance del conocimiento. Resumiendo, amigos, aunque las interpretaciones extraterrestres de los relatos bíblicos son especulativas, no son intrínsecamente imposibles. El vasto tamaño y la antigüedad del universo dejan abierta la posibilidad de que civilizaciones avanzadas hayan interactuado con la humanidad en el pasado. Como humanidad, debemos equilibrar el escepticismo con la curiosidad y estar dispuestos a considerar posibilidades que desafían nuestras comprensiones actuales. Quizás en un futuro, la ciencia, la historia y la religión converjan para iluminar este enigma con nuevas perspectivas. Más de 50 barcos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XX. Se desconoce el paradero de más de 20 aviones que se esfumaron en esta área en el mismo periodo. Desde 1851 se calcula que más de 8.000 personas han perdido la vida a bordo de barcos y aviones en la intrigante zona del Triángulo de las Bermudas. Un lugar que ha generado las más diversas teorías y especulaciones y especialmente mucho miedo. Pero, ¿qué ocurre en ese pedazo de mar? ¿Cuáles son esas teorías que intentan explicar lo que parece inexplicable? ¿Por qué tantas personas en el mundo dedican sus esfuerzos a desentrañar los misterios de un área geográfica que, al parecer, continuará tragándose barcos y aviones? ¿Qué está ocurriendo en el Triángulo de las Bermudas en este preciso momento? ¿Qué plantean los científicos? ¿Cuál es la verdad sobre tan enigmático lugar? Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio al encuentro de todas las teorías que durante décadas han intentado dar luz a un lugar en el que la oscuridad ha envuelto a decenas de acontecimientos que hasta el día de hoy generan cientos de diversas posibles respuestas. No te vayas de este video porque sin dudas te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El Triángulo de las Bermudas, delimitado aproximadamente por Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, ha sido objeto de numerosas desapariciones misteriosas de barcos y aviones. Uno de los casos más notables es el famoso vuelo 19. En el año 1945, 5 aviones torpederos TBM Avenger de la Marina estadounidense desaparecieron durante una misión de entrenamiento. Un avión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció, sumando un total de 27 personas desaparecidas. ¿Qué pasó? Aunque se han vertido múltiples teorías, hasta el día de hoy, la verdad sigue siendo un enigma. Otro caso intrigante es el del SS Sam-Key, ocurrido en 1948. Este barco desapareció después de transmitir que todo va bien. Sin embargo, su posición reportada estaba a más de 4.200 kilómetros fuera del triángulo, lo que genera dudas sobre su inclusión en estas estadísticas. ¿Es acaso que el área de influencia del denominado Triángulo de las Bermudas es mucho más grande? ¿Qué ocurrió con el SS Sam-Key? Como en el caso del vuelo 19, el misterio es la respuesta más incómoda y aplastante. Pero obviamente, no todos los navíos y aeronaves que han atravesado el Triángulo de las Bermudas han desaparecido, pero muchas han reportado que en su tránsito por este inquietante lugar han ocurrido algunos fenómenos muy peligrosos, como anomalías magnéticas. Se han reportado desviaciones inexplicables
en las brújulas y otros instrumentos de navegación en la región, lo que podría contribuir a la desorientación de pilotos y marineros. También se han reportado condiciones meteorológicas extremas. El área es conocida por sus tormentas repentinas y severas, que pueden surgir sin previo aviso, representando un gran peligro para la navegación aérea y marítima. Por otra parte, la presencia de corrientes, como la corriente del Golfo, según plantean algunos expertos, puede arrastrar rápidamente los restos de naufragios, dificultando su localización y contribuyendo al misterio de las desapariciones. Pero antes de adentrarnos en las explicaciones existentes para los fenómenos y desapariciones que ocurren en este intrigante lugar, veamos cómo, cuándo y por qué surgió este famoso triángulo. El término Triángulo de las Bermudas fue popularizado por primera vez en el año 1964 en un artículo escrito por el periodista Vincent Gaddis para la revista Argosy, una publicación estadounidense especializada en temas de misterio y fenómenos paranormales. El artículo se tituló El mortal Triángulo de las Bermudas y en él, Gaddis describía una serie de desapariciones inexplicables de barcos y aviones en la región delimitada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Este fue el primer uso conocido del término Triángulo de las Bermudas para designar esta área geográfica específica. ¿Y cuál fue el contexto para la creación de este popular nombre? Analicemos los años 50 y 60. Durante esta época, varios accidentes y desapariciones en el Atlántico Norte comenzaron a captar la atención de la opinión pública. Según declaraciones de científicos, aunque muchos de estos casos eran accidentes normales, explicables por razones meteorológicas o técnicas, algunos relatos sensacionalistas los presentaron como misteriosos. Gaddis y otros escritores de la época a menudo mencionaban el famoso incidente de 1945, en el que un escuadrón de 5 aviones torpederos TBM Avenger, conocido como el vuelo 19, desapareció durante un ejercicio de entrenamiento. Este caso se convirtió en el ícono central de los misterios del Triángulo de las Bermudas. Publicaciones como Argosy buscaban atraer a lectores interesados en temas paranormales y conspirativos, y el concepto de una región geográfica maldita o peligrosa era perfecta para ello, por lo que fue de mucha utilidad el sensacionalismo en la época. El uso del término Triángulo de las Bermudas por parte de Gaddis rápidamente capturó la imaginación del público. En su artículo, Gaddis enumeró una serie de desapariciones que, según él, carecían de explicación lógica y parecían conectadas por la ubicación geográfica. Aunque su investigación carecía de rigor científico y mezclaba hechos con conjeturas, fue lo suficientemente llamativa como para que otros autores y periodistas retomaran la idea. Así, en 1969, Vincent Gaddis amplió su investigación en un libro titulado Horizontes Invisibles, Verdaderos Misterios del Mar, donde reforzó la idea del Triángulo de las Bermudas como un lugar maldito. Ya en 1974, Charles Berlitz, en su libro El Triángulo de las Bermudas, llevó la popularidad del término a un nivel mundial. Berlitz combinó relatos ficticios, informes inflados y teorías paranormales, consolidando la idea del triángulo como un lugar misterioso. Aunque su obra fue duramente criticada por la comunidad científica, se convirtió en un éxito de ventas. Entonces, resumiendo la respuesta al porqué del nombre Triángulo de las Bermudas, podemos concluir que fue acuñado por Vincent Gaddis en 1964, en un contexto de creciente interés público por los fenómenos paranormales y las teorías conspirativas. Aunque el término nació en un artículo con fines sensacionalistas, su popularidad se disparó gracias a la literatura posterior y al atractivo de los misterios no resueltos. Llegados a este punto, se hace imprescindible analizar, comparar y reflexionar en torno a todas las teorías que existen
para responder a las interrogantes que generan los múltiples fenómenos que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Presta mucha atención para que luego puedas comentar tus opiniones sobre cada una de ellas en la caja de comentarios de este video y así podamos establecer un debate respetuoso sobre este tema. En primer lugar, tenemos la categoría de teorías científicas y naturales. Los científicos plantean que pueden existir errores de navegación. La zona tiene una alta densidad de tráfico marítimo y aéreo, lo que incrementa la probabilidad de accidentes por errores humanos. Mencionan también fallas tecnológicas. Equipos mal calibrados o averías inesperadas podrían explicar muchas desapariciones. Los estudiosos del tema mencionan también las condiciones climáticas extremas, como tormentas tropicales y huracanes. El Caribe, sin dudas, es una región propensa a estas condiciones climáticas extremas, que pueden hundir barcos y derribar aviones. Mencionan también microexplosiones atmosféricas. Estas explosiones repentinas de viento vertical pueden generar olas enormes y ráfagas de aire que desestabilizan naves y aeronaves. La academia hace hincapié además en las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo ya mencionada, una de las corrientes más fuertes del Atlántico que atraviesa el Triángulo y puede arrastrar rápidamente los restos de naufragios, dificultando su localización. El fenómeno de las burbujas de metano es otra de las respuestas presentadas por los científicos, pues en el fondo oceánico de la región hay depósitos de metano congelado. Si este gas se libera repentinamente, puede reducir la densidad del agua, provocando que los barcos se hundan de manera súbita. Los científicos también hablan sobre las anomalías magnéticas. Algunas teorías sugieren que la región tiene una anomalía que afecta a los instrumentos de navegación, aunque estudios recientes no han encontrado evidencia sólida. Y por último, los científicos mencionan las ondas Rogue, que son olas gigantes inesperadas. Estas olas pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros y destruir embarcaciones en cuestión de segundos. Veamos ahora la categoría de lo que los científicos llaman teorías especulativas, puertas dimensionales o portales. Se especula que el triángulo podría contener un portal hacia otra dimensión, explicando la desaparición sin rastro de barcos y aviones. Distorsiones espaciotemporales. Se plantea que la región podría tener características únicas en el espacio-tiempo, creando anomalías donde las naves quedan atrapadas o desaparecen. Campos energéticos desconocidos. Algunos autores sugieren que la región podría tener un campo energético no identificado que interfiere con los sistemas de transporte. Civilizaciones perdidas. Una teoría popular conecta el Triángulo con la Atlántida, sugiriendo que restos de su tecnología avanzada aún emiten energía que afecta a barcos y aviones. Armas secretas. Algunos creen que la región ha sido utilizada para pruebas militares secretas, lo que explicaría las desapariciones. Llegamos ahora a la categoría de las teorías paranormales y conspirativas. OVNIs y alienígenas. Algunos afirman que los alienígenas abducen naves y aviones en esta región como parte de experimentos o estudios de la humanidad. Bases submarinas ovnis. Algunos relatos indican que podría haber bases submarinas de origen extraterrestre operando en el Triángulo. Energías sobrenaturales. Se han planteado ideas como la maldición de civilizaciones antiguas que supuestamente habitaron la región, y algunos asocian estos fenómenos con fantasmas de naufragios previos. Conspiraciones gubernamentales. Encubrimiento militar. Se especula que gobiernos, especialmente Estados Unidos, podrían ocultar experimentos en el área, como con tecnología avanzada de transporte o armamento. En cuarto lugar, encontramos las teorías escépticas. Estas plantean que no hay misterio y aluden a estadísticas normales.
Algunas investigaciones concluyen que la cantidad de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que en otras zonas con tráfico similar. Aluden también al sensacionalismo mediático. Muchas historias son exageraciones o invenciones de la cultura popular, según los que sostienen estas teorías escépticas. Errores de registro o informes incorrectos. Muchas desapariciones atribuidas al Triángulo han ocurrido fuera de la región o han sido aclaradas posteriormente, según plantean los escépticos. Y está también la falsificación. Algunos incidentes famosos, según estos teóricos, fueron fabricados o malinterpretados, como el caso del vuelo 19, donde los registros sugieren errores humanos y falta de combustible como causas reales. Y en último lugar, tenemos la categoría de las teorías basadas en nuevas tecnologías. Inteligencia artificial extraterrestre. Esta sugiere que una inteligencia no humana supervisa el triángulo y utiliza tecnología avanzada para interactuar o eliminar objetos humanos. Nanotecnología natural. Algunos proponen la existencia de partículas nanoscópicas en el agua o el aire que desintegran materiales. Inteligencia artificial humana. Conspiraciones modernas afirman que experimentos con inteligencia artificial avanzada podrían ser responsables de las desapariciones. Vistas las principales teorías existentes sobre los fenómenos ocurridos a lo largo de décadas en el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en este intrigante lugar? El Triángulo de las Bermudas. Esa región en el Atlántico delimitada aproximadamente por Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, ha sido durante décadas un terreno fértil para las más fascinantes historias de desapariciones inexplicables. Barcos que se desvanecen sin dejar rastro, aviones que pierden contacto con el radar y nunca más son vistos, y relatos de pilotos y navegantes que reportan anomalías extrañas antes de su última transmisión. Sin embargo, en las últimas décadas, las historias sobre incidentes en el Triángulo de las Bermudas parecen haber disminuido considerablemente. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿siguen ocurriendo estos fenómenos? Y si no, ¿por qué ya no ocurren? En la actualidad, los registros de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han disminuido, pero no han cesado por completo. En 2020, un barco de carga llamado SS El Faro desapareció en medio de un huracán cerca de la región. Aunque las investigaciones concluyeron que las condiciones climáticas extremas y errores humanos fueron los responsables, el caso renovó brevemente el interés en los misterios de la zona. Sin embargo, es cierto que en comparación con las narrativas sensacionalistas del siglo XX, los incidentes recientes son menos frecuentes o menos documentados. La proliferación de tecnologías de navegación como el GPS y sistemas de radar avanzados ha reducido significativamente la probabilidad de desorientación y errores humanos, factores que en el pasado fueron responsables, según los científicos, de muchos accidentes. Además, los barcos modernos cuentan con sistemas de comunicación más robustos y medidas de seguridad que permiten una respuesta rápida ante emergencias. Por otro lado, los satélites y la vigilancia constante de las rutas marítimas y aéreas han permitido un monitoreo más detallado, disminuyendo las posibilidades de que una embarcación o aeronave desaparezca sin explicación. Esto plantea la pregunta: ¿el Triángulo de las Bermudas ha perdido su misterio debido a estas mejoras o simplemente los incidentes han pasado desapercibidos por la ausencia de cobertura mediática? Por otra parte, ¿por qué la comunidad científica no estudia más a fondo el Triángulo? Una de las principales razones por las que la comunidad científica no invierte muchos recursos en el Triángulo de las Bermudas es la falta de evidencia que lo distinga como un área excepcionalmente peligrosa. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA,
sostiene que las desapariciones en esta región no son estadísticamente superiores a las de otras zonas con un volumen similar de tráfico marítimo y aéreo. Además, los incidentes atribuidos al Triángulo suelen tener explicaciones plausibles dentro de los límites de la ciencia convencional, como condiciones meteorológicas adversas, errores humanos o fallos mecánicos. La ausencia de fenómenos que desafíen de manera concluyente las leyes conocidas de la física limita el interés académico. Sin embargo, también existe un elemento cultural. Los misterios del Triángulo de las Bermudas se han asociado con teorías denominadas especulativas, que a menudo son descartadas por los científicos como pseudociencia. Esto ha llevado a una desconexión entre los investigadores y el público general, que aún muestra interés en las explicaciones más extraordinarias. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles causas de la disminución de incidentes? Quizás por los factores naturales y cambios climáticos. Los patrones climáticos en el Atlántico pueden haber cambiado con el tiempo, reduciendo la frecuencia de tormentas repentinas o condiciones extremas en la región. Esto podría explicar una menor incidencia de accidentes en el Triángulo de las Bermudas en las últimas décadas. Se menciona también la cobertura mediática y percepción pública. Durante el siglo XX, los medios de comunicación jugaron un papel clave en amplificar los misterios del Triángulo. Con el tiempo, el enfoque mediático ha cambiado hacia otros temas, lo que podría dar la impresión de que los incidentes han disminuido, cuando en realidad simplemente no son reportados con el mismo entusiasmo. Y hay muchos que plantean los factores psicológicos y sociales. Esgrimen para ello que la fascinación por el Triángulo también podría haber disminuido, porque las explicaciones convencionales han ganado terreno frente a las teorías denominadas especulativas. Esto no significa que los fenómenos hayan cesado, sino que la narrativa ha cambiado. No obstante, aunque la ciencia convencional proporciona explicaciones lógicas, no se puede ignorar la persistencia de teorías denominadas especulativas. La historia ha demostrado que algunas ideas inicialmente descartadas como pseudociencia terminan siendo aceptadas una vez que se acumula suficiente evidencia. Por ejemplo, fenómenos electromagnéticos inusuales. Algunos científicos sugieren que podría haber configuraciones geológicas específicas en el lecho marino que generen alteraciones magnéticas transitorias, aunque éstas no hayan sido confirmadas. Ondas gigantes y burbujas de metano. Aunque explicaciones naturales, estas también podrían interactuar de formas no completamente comprendidas con barcos y aviones. Hipótesis de portales o dimensiones paralelas. Si bien no tienen respaldo en la física convencional, el avance de teorías sobre multiversos podría reabrir estas discusiones en un contexto más serio. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿El Triángulo de las Bermudas es un misterio resuelto o aún latente? El Triángulo de las Bermudas sigue y seguirá siendo un lugar de fascinación, aunque su halo de misterio parezca haberse desvanecido. Las explicaciones científicas han reducido significativamente su estatus de zona maldita, pero no han logrado apagar por completo las teorías denominadas especulativas que continúan alimentando el imaginario colectivo. Queda por verse si el futuro depara nuevas tecnologías o descubrimientos que reaviven el misterio o lo resuelvan de manera concluyente. Por ahora, el Triángulo de las Bermudas sigue navegando entre dos mundos, el de los hechos verificables y el de los enigmas que desafían nuestra comprensión de la realidad. ¿Y si la historia que crees conocer sobre los vikingos y su paso por América estuviera incompleta?
Más allá de las heladas costas de Terranova, donde la arqueología moderna reconoce su presencia, existen susurros de sagas no contadas, mapas inquietantes, leyendas indígenas y artefactos misteriosos que parecen señalar un hecho asombroso. Los vikingos pudieron haber explorado y dejado su huella en regiones tan insospechadas como América del Sur o incluso América Central. ¿Cómo es posible que estos navegantes intrépidos, cuyos drácars surcaron los mares del norte y las costas europeas, no hayan ido más allá de un único punto en el continente americano? ¿Podrían los relatos de tribus ancestrales, las piedras rúnicas en lugares improbables y los rastros genéticos en linajes inesperados ser pistas de un contacto más extenso? Hoy desafiamos las fronteras de lo conocido, nos adentramos en las teorías que la historia oficial ha desechado y examinamos las supuestas evidencias de un alcance vikingo más grande de lo que jamás imaginamos. Prepárate para explorar un pasado que podría reescribir la historia de las Américas. Es posible que mucho antes de Colón, los vikingos ya fueran protagonistas de una épica jamás documentada. Acompáñame y descubramos juntos los secretos ocultos de este fascinante misterio. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Hay historias que se resisten a ser contadas, ocultas entre el polvo de culturas olvidadas y ecos de civilizaciones antiguas. Pero, ¿qué sucede cuando esas historias resurgen no como cuentos o leyendas, sino como hechos desconcertantes? En el corazón de Sudamérica, entre las enigmáticas líneas de Nazca y las alturas vertiginosas de los Andes, un hallazgo ha sacudido las bases de lo que creíamos saber sobre la llegada de los europeos al continente. Un equipo de investigadores armados con tecnología de punta analizó recientemente el ADN de momias de cráneos alargados, un rasgo característico de culturas precolombinas en la región. Lo que encontraron desafía toda lógica. Rastros de linajes genéticos típicos de Escandinavia, específicamente relacionados con los pueblos nórdicos. Pero ¿cómo llegaron estas huellas de ADN vikingo a enterrarse en un rincón tan remoto del mundo siglos antes de la llegada oficial de los españoles? Algunas momias muestran características que van más allá del simple intercambio genético. Artefactos hallados en sus tumbas, como cuchillos de obsidiana con decoraciones similares a las tallas rúnicas y tejidos que recuerdan patrones escandinavos, parecen gritar una conexión improbable, y los expertos intentan explicar lo inexplicable. ¿Pudieron los vikingos navegar más allá de Terranova y alcanzar las costas de Sudamérica interactuando con las culturas locales? Las leyendas locales también parecen susurrar verdades inquietantes. En la mitología andina existen relatos de visitantes barbados y pálidos que llegaron por el océano, portando armas brillantes y habilidades desconocidas. ¿Podrían estas descripciones coincidir con los guerreros del norte, cuyas hachas y espadas de hierro habrían parecido mágicas para los pueblos indígenas? Dos pueblos enigmáticos desafían los relatos tradicionales sobre los habitantes precolombinos de estas tierras. Los chachapoyas de lo que hoy es Perú y los comechingones de las tierras de lo que hoy es Argentina se alzan como un misterio ancestral, descritos en crónicas tempranas como diferentes, extranjeros en su propio continente. Su piel blanca, cabellos claros y estaturas imponentes son rasgos que los separan abruptamente de las demás culturas indígenas. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿Y por qué sus características recuerdan tanto
a las de los antiguos europeos, especialmente a los nórdicos? En las escarpadas montañas del Amazonas peruano, los chachapoyas erigieron una civilización única. Su fortaleza más icónica, Cuelap, se alza como un testimonio de su maestría arquitectónica. Construida con inmensos bloques de piedra, esta ciudad fortificada se diferencia marcadamente de las construcciones incaicas. Mientras que los incas se inclinaban por muros pulidos y alineaciones precisas, Cuelap presenta un estilo que recuerda inquietantemente a las fortalezas escandinavas de la Edad Media. Sus altos muros, el diseño defensivo y las técnicas de ensamblaje de piedra plantean una pregunta inevitable: ¿cómo desarrollaron los chachapoyas este estilo tan similar al de culturas del norte de Europa? Las crónicas españolas describen a los chachapoyas como blancos y hermosos, con cabellos rubios o rojizos y una apariencia que no encajaba con las características andinas tradicionales. Esta descripción no es un detalle menor. Coincide con las características físicas asociadas a los pueblos nórdicos. Además, leyendas locales hablan de antepasados que llegaron desde más allá del océano, trayendo consigo conocimientos y tradiciones distintas. Es posible que los exploradores vikingos, famosos por su habilidad para cruzar océanos y establecer colonias en territorios remotos, hayan llegado hasta estas tierras y dejado su huella genética y cultural. Algunos estudios recientes han señalado la posibilidad de rastros genéticos europeos en esta región, aunque aún falta un análisis más profundo. Más al sur, en las sierras de Córdoba, Argentina, los comechingones eran otro pueblo que intrigó profundamente a los conquistadores españoles. Según las primeras crónicas, algunos de ellos eran de piel clara, altos y llevaban barbas, un rasgo inusual entre los indígenas sudamericanos. Este detalle, combinado con sus características físicas, generó especulaciones inmediatas sobre un origen extranjero. Pero lo más desconcertante de los comechingones no eran solo sus rasgos físicos, sino sus viviendas. Construidas parcialmente bajo tierra, estas estructuras recuerdan asombrosamente a las casas semienterradas de las culturas del norte de Europa, como las viviendas vikingas en Islandia y Escandinavia. Este diseño no solo era funcional frente a las temperaturas extremas, sino también una solución arquitectónica que parece más alineada con prácticas del Viejo Mundo que con las tradiciones sudamericanas. Relatos orales de las comunidades locales también hablan de extraños visitantes de tierras lejanas, hombres altos que llegaron por los ríos y dejaron su marca entre las tribus. Estos relatos, junto con las evidencias arquitectónicas, invitan a preguntarnos: ¿podrían los comechingones haber tenido contacto con navegantes europeos mucho antes de la llegada oficial de los conquistadores? La idea de que los vikingos pudieran haber alcanzado Sudamérica puede parecer audaz, pero no es imposible. Los vikingos, conocidos por su espíritu indomable y sus habilidades marítimas, ya habían demostrado su capacidad para llegar a las Américas al establecerse en Terranova, en el norte del continente. ¿Qué los habría detenido de continuar explorando hacia el sur, siguiendo las corrientes oceánicas o navegando los grandes ríos del continente? Si los vikingos realmente llegaron a Sudamérica, podrían haber interactuado con los chachapoyas y los comechingones, dejando tras de sí rastros de su cultura y genética. Las similitudes en las construcciones, las descripciones físicas y las leyendas apuntan a esta posibilidad, aunque aún carecemos de una prueba concluyente. La historia, tal como la conocemos, está llena de vacíos y misterios. Los chachapoyas y los comechingones son piezas de un rompecabezas más grande, uno que podría reescribir nuestra comprensión del pasado precolombino. Es posible que mucho antes de la llegada de Colón, los vikingos ya estuvieran escribiendo su propia saga en las Américas.
La respuesta podría estar oculta en las ruinas de Cuelap, en las sierras cordobesas, en el ADN de antiguos cráneos descubiertos o en las crónicas y leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero no terminan aquí los misterios. En las antiguas leyendas de los pueblos precolombinos de América, existen figuras divinas que destacan por su desconcertante similitud, a pesar de pertenecer a culturas separadas por grandes distancias. Los relatos de Viracocha en los Andes, Quetzalcóatl en Mesoamérica y Bochica en la región andina de Colombia parecen describir a un mismo enigmático personaje, un hombre blanco, barbado, de cabello claro, que llegó desde el océano trayendo consigo conocimientos, sabiduría y un mensaje de transformación. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes compartan una descripción tan precisa de estas figuras? Y más inquietante aún, ¿por qué estas características físicas son completamente ajenas a las de los pueblos indígenas de América? En la cosmovisión incaica, Viracocha es el dios creador, el origen de todo lo existente. Se dice que surgió de las aguas del lago Titicaca o que llegó desde el océano, según distintas versiones. Era descrito como un hombre alto, de piel clara, con una gran barba blanca y ropajes resplandecientes. Viracocha no solo creó el mundo, sino que también enseñó a los hombres los secretos de la agricultura, la arquitectura y el gobierno, antes de desaparecer misteriosamente por el océano, prometiendo algún día regresar. La semejanza de esta descripción con los rasgos físicos de los europeos ha llevado a algunos estudiosos y teóricos a preguntarse si este dios no sería en realidad un recuerdo distorsionado de navegantes llegados desde tierras lejanas. Mientras tanto, en las tierras de los mexicas y toltecas, la figura de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, toma un cariz similar. Más que un ser divino, Quetzalcóatl es descrito como un hombre con características físicas que no coinciden con las de los indígenas: piel blanca, cabello rubio o rojizo y barba prominente. Quetzalcóatl, según las leyendas, llegó para enseñar a los hombres el arte de la civilización, cómo cultivar la tierra, construir ciudades y vivir en armonía con las leyes divinas. Sin embargo, su historia también está marcada por un exilio voluntario o forzado, tras el cual se dirigió al este, hacia el mar, prometiendo regresar algún día para restaurar el orden. Esta promesa tuvo un impacto tan profundo que siglos después, los mexicas asociaron la llegada de Hernán Cortés y sus hombres con el regreso de Quetzalcóatl, un hecho que cambiaría el destino de Mesoamérica para siempre. En el altiplano colombiano, los muiscas también narran la llegada de un extraño ser llamado Bochica, quien emergió del agua para enseñarles a vivir en equilibrio con la naturaleza y entre ellos mismos. Según las leyendas, Bochica era un hombre barbado y de piel clara, que trajo consigo las artes y las leyes, ayudando a los muiscas a desarrollar su cultura. Como Viracocha y Quetzalcóatl, Bochica partió hacia el horizonte, dejando una promesa de regreso que mantuvo viva la esperanza entre su pueblo. ¿Es todo esto un patrón universal o una visita olvidada? La semejanza entre estos tres dioses no puede pasarse por alto. Todos son descritos como hombres blancos y barbados, atributos que no eran comunes entre los indígenas americanos. Todos llegaron desde el mar, enseñaron conocimientos avanzados y finalmente partieron prometiendo regresar. ¿Estamos ante un mito recurrente que refleja un anhelo universal de salvación y guía? ¿O podrían estas leyendas ser vestigios de encuentros reales con viajeros de tierras lejanas, quizás provenientes de Europa, Asia o incluso más allá? Los navegantes vikingos, por ejemplo, ya habían demostrado su capacidad para cruzar el Atlántico mucho antes de la llegada de Colón.
Algunos teóricos incluso han sugerido que antiguos exploradores, desconocidos para la historia oficial, pudieron haber llegado a las costas de América del Sur, América Central y del Norte, dejando una impresión tan profunda que sus figuras fueron divinizadas por las culturas locales. Por otro lado, estas similitudes también podrían ser indicios de una conexión cultural o espiritual más profunda entre las civilizaciones humanas, un eco de un pasado compartido que aún no hemos descifrado. La figura de Viracocha, Quetzalcóatl y Bochica continúa desafiando nuestras certezas sobre el pasado de América. Fueron dioses, mitos u hombres de carne y hueso que de alguna manera cruzaron los océanos para encontrarse con civilizaciones emergentes. Estos dioses viajeros siguen siendo una prueba viva de que el misterio, la curiosidad y el asombro son tan antiguos como la humanidad misma. Pero Sudamérica no está sola en este misterio. En el corazón de América Central, la selva oculta secretos aún más intrigantes. Entre las ruinas mayas se han encontrado glifos que algunos investigadores consideran representaciones de embarcaciones similares a los drácars vikingos. Además, se han desenterrado objetos de metal que parecen no encajar con las técnicas locales de forja y que algunos teorizan pudieron ser intercambiados con visitantes nórdicos. Y está el hallazgo más asombroso, un petroglifo encontrado en Honduras que muestra figuras humanas al estilo nórdico, portando lo que parecen ser cascos decorados con cuernos estilizados, un icono asociado, aunque incorrectamente, con la cultura vikinga. Este descubrimiento, combinado con relatos de tribus centroamericanas sobre hombres que venían del norte, plantea preguntas imposibles de ignorar. ¿Cómo pudieron estos navegantes escandinavos, conocidos por su habilidad para surcar mares traicioneros, alcanzar tierras tan lejanas? ¿Y qué buscaban en estas regiones? ¿Oro? ¿Riquezas? ¿Nuevas tierras? ¿O tal vez un simple impulso explorador que los llevó más allá de los confines de su mundo conocido? Las evidencias son tentadoras y fragmentadas, como piezas de un rompecabezas que nadie se atreve a completar. Sin embargo, cada hallazgo, cada rastro de ADN, cada artefacto enigmático nos acerca a una conclusión inevitable. Tal vez los vikingos no solo llegaron a América, sino que dejaron un legado más profundo y extenso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Ahora bien, ¿podían las embarcaciones vikingas realizar viajes de exploración tan largos? Los vikingos eran mucho más que intrépidos navegantes. Eran maestros de la exploración, innovadores en ingeniería marítima y portadores de un espíritu incansable que los llevó a desafiar los límites del mundo conocido. Si pudieron cruzar el Atlántico Norte y establecerse en Terranova, ¿qué les habría impedido continuar su viaje hacia el sur, bordeando las costas de América del Norte y adentrándose en América Central y del Sur? El secreto del éxito de los vikingos como exploradores radica en sus icónicos barcos, los drácars. Estas embarcaciones no solo eran rápidas y ligeras, sino que también estaban diseñadas para adaptarse a diversos entornos marítimos y fluviales. Con cascos largos y poco profundos, los drácars podían navegar tanto en océanos abiertos como en ríos poco profundos, permitiendo a los vikingos adentrarse tierra adentro con mucha facilidad. Pero su ingenio no terminaba ahí. Los barcos vikingos eran lo suficientemente ligeros como para ser transportados por tierra. Equipos de hombres podían cargar las embarcaciones sobre sus hombros y trasladarlas de un río a otro o cruzar terrenos que parecían infranqueables. Esta capacidad de combinar navegación marítima y terrestre les daba una movilidad casi ilimitada, una ventaja que habría facilitado su llegada a regiones más allá del norte del continente americano.
La geografía y las corrientes oceánicas también favorecían a los vikingos en un viaje hacia el sur. Desde Terranova podían seguir la corriente del Labrador hacia el Atlántico Norte y luego tomar la corriente del Golfo, que fluye hacia el Caribe. Desde allí, no sería difícil imaginar a estos navegantes explorando las costas de América Central y eventualmente bordeando Sudamérica. El conocimiento de los vikingos sobre los patrones climáticos y las estrellas les permitía orientarse en sus travesías. Además, eran expertos en adaptarse a nuevos entornos y aprovechar los recursos locales, lo que les habría permitido sobrevivir y prosperar en sus viajes hacia tierras desconocidas. Los ríos eran rutas naturales que los vikingos sabían aprovechar al máximo. En Europa, los drácars habían navegado por los grandes ríos como el Rin, el Sena y el Dnieper, permitiendo a los vikingos llegar a territorios tan lejanos como Constantinopla y el Mar Caspio. Si lograron esta hazaña en el Viejo Mundo, no es descabellado pensar que utilizaron los grandes ríos americanos para explorar el interior del continente. Ríos como el Mississippi en América del Norte o el Orinoco y el Amazonas en Sudamérica habrían sido puertas de entrada perfectas hacia el corazón de América. Las desembocaduras de estos ríos, amplias y navegables, ofrecían acceso a vastas regiones y a las civilizaciones que las habitaban. Ahora, seguramente algunos están pensando en comentar, por ejemplo, si los vikingos llegaron a adentrarse tanto en América y sostener relaciones con sus habitantes, ¿por qué no les enseñaron la rueda, entre otros adelantos tecnológicos del Viejo Mundo? Cuando pensamos en las civilizaciones de América precolombina, a menudo caemos en la suposición de que los vikingos, si realmente entraron en contacto con estas culturas, habrían compartido con ellas toda su vastedad de conocimientos. Desde las técnicas de forja, pasando por la construcción de embarcaciones, hasta la rueda, un invento que los pueblos indígenas de América no poseían. Pero ¿es realmente plausible que los vikingos, siendo los expertos navegantes y guerreros que eran, hubieran simplemente entregado todas sus avanzadas tecnologías y conocimientos a los pueblos indígenas? ¿Por qué si los vikingos pudieron haber sido los dioses Viracocha, Quetzalcóatl o Bochica, no enseñaron a los pueblos de América Central y del Sur las herramientas que los habrían hecho más poderosos? El argumento tradicional sostiene que si los vikingos llegaron a las Américas, su influencia habría dejado una huella inconfundible en las culturas locales, que deberían haber sido transformadas por la transmisión de la rueda, las armas de metal, las embarcaciones o los avances agrícolas. Pero esta suposición no solo subestima la complejidad de las sociedades indígenas, sino que también pasa por alto una inquietante posibilidad. Tal vez los vikingos no quisieron que los pueblos de América adquirieran todo ese conocimiento. Pero, ¿por qué retener el conocimiento? Una de las teorías que desafía esta noción es la idea de que los vikingos, al igual que otros exploradores o colonizadores de la historia, no necesariamente querían compartir todo su conocimiento con los pueblos que encontraron en América. De hecho, podrían haber tenido razones estratégicas para mantener ciertas tecnologías para sí mismos. En lugar de civilizar a los indígenas al estilo europeo, los vikingos podrían haber preferido mantenerlos en un estado que les resultara más manejable y beneficioso para sus propios intereses. Si, como algunos sugieren, los vikingos pudieron haber sido considerados dioses por los pueblos nativos, es posible que los vikingos hayan sabido que un pueblo demasiado avanzado no solo sería más difícil de controlar, sino también más peligroso. Tal vez les convenía que los pueblos locales siguieran dependiendo de ellos para el comercio, la protección o incluso la mano de obra, en lugar de empoderarlos con tecnologías que podrían haber alterado el equilibrio de poder.
Si consideramos que los vikingos eran comerciantes, saqueadores y colonizadores, la necesidad de mantener a las tribus indígenas en un estado de relativa dependencia podría haber sido una estrategia esencial para sus propios fines económicos y sociales. Otra teoría intrigante sugiere que los vikingos pudieron haber optado por una forma de no intervención. Si los dioses Viracocha, Quetzalcóatl y Bochica representaban la figura de vikingos, podrían haber estado interesados en guiar a los pueblos hacia una mejoría gradual, sin imponerles de inmediato sus propios avances tecnológicos. En lugar de darles la rueda, el metal o embarcaciones sofisticadas, los vikingos podrían haber preferido impartir conocimientos que fueran útiles sin alterar radicalmente la estructura social y tecnológica de los pueblos indígenas. Tal vez les enseñaron a cultivar mejor, a construir de manera más efectiva o incluso a organizarse de manera más eficiente, pero sin darles todas las herramientas que habrían requerido para crear un imperio o una civilización rival. Algunas teorías más radicales sugieren que los vikingos pudieron haber estado interesados en explotar recursos sin provocar una transformación tecnológica completa en las culturas locales. Los indígenas, al seguir relativamente atrasados, entre comillas, en ciertos aspectos tecnológicos, habrían seguido siendo una fuente de trabajo, de comercio o incluso de servidumbre para los vikingos. Este tipo de relación asimétrica no es algo ajeno en la historia de los colonizadores, y los vikingos, como cualquier otra civilización expansionista, pudieron haber mantenido ciertas reservas en cuanto a qué tecnologías compartir. Por otro lado, la posible escasez de recursos o el objetivo de no alinearse con otras culturas ya establecidas en América también podría haber influido en sus decisiones. Tal vez los vikingos sabían que un contacto demasiado profundo o una enseñanza demasiado amplia podría haber traído consecuencias no deseadas. Por ejemplo, una resistencia activa, un levantamiento contra su dominio o una competencia directa por los recursos. ¿Y si los vikingos nunca quisieron civilizar al estilo europeo a los indígenas? Es importante cuestionar la suposición de que los vikingos o cualquier otro grupo externo que llegó a América durante esa época tuviera la intención de civilizar, entre comillas, a los pueblos nativos. Las civilizaciones precolombinas de América, desde los mayas hasta los incas, eran ya complejas, con sistemas avanzados de organización política, ingeniería y agricultura. El impulso para civilizar y enseñar, entre comillas, a los pueblos indígenas a menudo se ha asociado con la arrogancia y el etnocentrismo de las potencias coloniales europeas. Pero si los vikingos llegaron como navegantes, comerciantes o guerreros, quizás su interés no era transformar a los pueblos indígenas, sino más bien aprovechar las relaciones para beneficio propio, sin necesariamente alterar por completo el tejido social y tecnológico de esas culturas. Es fascinante que las figuras míticas como Viracocha, Quetzalcóatl y Bochica, quienes supuestamente llegaron a enseñar y luego se fueron prometiendo regresar, no hayan dejado tras de sí el legado completo de sus avances. Esto podría reflejar que su visita no tenía como fin transformar a los pueblos indígenas en civilizaciones comparables a las europeas, sino más bien sembrar las bases para una influencia futura, ya sea religiosa, económica o política. Si estos dioses, entre comillas, fueron vikingos, sus lecciones podrían haber sido diseñadas para ayudar a las culturas locales a prosperar de una manera que favoreciera a los visitantes, pero sin empoderarlos completamente. Después de todo, un pueblo completamente avanzado no necesita a otros para su supervivencia.
Las evidencias de un posible contacto vikingos indígenas americanos siguen siendo muy inciertas, pero desafiar las nociones convencionales sobre lo que esos contactos implicaron es fundamental. La historia de las civilizaciones americanas no se construye en blanco y negro, ni tampoco el impacto de los vikingos sería tan unilateral como algunos piensan. Tal vez los vikingos, al igual que otros exploradores de la historia, no solo eran comerciantes y conquistadores, sino también estrategas que sabían que un exceso de conocimiento podría alterar el equilibrio de poder a su favor. Quizás en sus visitas a las Américas, su misión fue más sutil: educar lo suficiente para crear dependencia sin dejar que los pueblos se volvieran tan avanzados como para desafiar su influencia. En este viaje de descubrimientos, nos vemos obligados a cuestionar lo que sabemos y a abrir nuestras mentes a un pasado que aún guarda secretos insondables. ¿Fueron los vikingos exploradores de las Américas mucho antes de que la historia oficial se escribiera? Siendo realistas, con mente abierta y con humildad intelectual, sí, es muy posible que los vikingos navegaran y hasta establecieran relaciones con diferentes culturas de Centro y Sudamérica. Pero probarlo sería la solución definitiva. Tal vez la respuesta yace enterrada en las ruinas y las momias de los dos continentes, esperando ser descubierta. O quizás ya fue encontrada, pero no se ha hecho pública. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.